Bueno, pues buenas noches a todas y a todos a este ciclo de entrevistas del festival, del microfestival Nespere Plus Fest, que desde Iberauri estamos muy contentos y muy motivados a la hora de empezar este proyecto. Y nada, Laia, ¿cómo te sientes? ¿A quién vamos a Pues tener hoy aquí? nada, buenas noches. En vista tenemos el placer de anunciar a Ivo Haun, que es un tenor brasileño. Tuve el placer de conocer este verano, siempre online por el tema COVID, en la Musica Academy que realizó la Fundación Alemana Schloss Weissenbrunn y que tuve el placer de participar. Y él fue, digamos, la persona que me dio coachings sobre disminuciones italianas, que es el tema que llevaba esta Música Academy este verano. Y bueno, quedé tan sorprendida de la manera en la que Ivo pues, aproximaba su práctica de este repertorio la Música Academy en realidad estaba centrada en la disminución italiana de final del siglo XVI y principio del siglo XVII. Pero Ivo en las clases teóricas en algún momento también se lanzó a hacer algunas disminuciones francesas llamadas double. Y la sensibilidad con la que se aproximaba a este repertorio me sorprendió muchísimo y luego en las clases privadas que tuve con él me cambió la visión a la hora de afrontar un repertorio de este calibre, ¿no? Y creo que era importante tenerlo como invitado y sobre todo porque la pieza que vamos a interpretar es una pieza vocal y queríamos saber su opinión y que nos mostrara su manera de trabajar este repertorio. Sí, también creo que es importante que la gente también tenga una aproximación a este repertorio porque muchas veces no viene tratado en todas las escuelas y es un Exacto. repertorio que al final también un poco lo hacemos porque surge el interés, ¿no? Y de la belleza de estas músicas. Y creo, y estarás de acuerdo conmigo, Gabriel, que es importante ver diferentes opiniones de diferentes músicos, algunos son instrumentistas, otros son cantantes Efectivamente. y creo que esto es importante también para la gente que hace música barroca, música antigua, el estar familiarizado con esta práctica que al final era una práctica muy extendida, no solamente en Francia, sino también en Italia. Y casi todos los tratados de la época hablaban de una práctica musical basada en disminuciones. Entonces, vamos a ir a Siempre suponer. puesto como grado excelso del desarrollo vocal, ¿no? Por ejemplo, si Exacto, vamos a, exacto. bueno, lo trataremos ahora con Ivo, supongo, pero vamos a Mersenne y explica claramente que hay pues una serie de etapas en el desarrollo de la voz, en la cual el poder cantar avec des passages o con estas disminuciones, estas doubles que él menciona, es el grado extremo en el cual un cantante se ha Es la desarrollado. última, exacto, es la última Es la última etapa fase, de, claro. de un cantante porque era una práctica para la gente que a lo mejor nos pueda estar escuchando que no hace música antigua, que podría ser la práctica de improvisación en como por ejemplo en la música jazz, que Claro, también que embellecer la melodía mediante exacto, adición o de notas, pequeños adornos, pequeñas nuances que él exactamente. también explica. Entonces voy a presentar a Ivo también para que Claro, sepáis quién es y espero que a ver si él nos puede también abrir los ojos como me los abrió a mí este verano y por eso está claro. aquí y abre este festival. Pues, a ver, Ivo es brasileño y fue a estudiar a Basilea, a la prestigiosa y conocidísima Escola Cantorum Basiliensis en 2010. En 2015 acabó sus estudios obteniendo el máster y estudió con el cantante Gerd Türk, aunque más tarde también se formó con el famoso Richard Levitt. Ha dado clases con Andrea Scholl, Margrit Honig, María Cristina Kir, Dominic Wies, Christophe Pregadia, Alessandro De Marchi, Adriana Fernández y Nicolau de Figueiredo. Y desde hace unos años ha incluido el laúd renacentista en sus actuaciones, que también es laudista y se acompaña cantando. Ivo ha cantado con importantes ensembles de música antigua, ya sea desde música medieval, renacentista y barroca. O sea, está un poco toca todos los palos, digamos, de la música Ujú. antigua y canta regularmente con La Cetra, Vocal Ensemble y Barroco Orchestra, dirigido por Andrea Marcon, con La Morra, de Corina Martí y Michael Gonco, Telén, de Jean-Christophe Groff y Basla Marigalisten, Rafael Imos, entre otros. Pero su área de interés
concretamente lo que más le interesa a Ivo es el estilo de canto virtuosístico de final del Renacimiento y del periodo del primer barroco, ¿no? Que es un poco lo que nos ocupa también hoy aquí. Pero también está muy interesado por la práctica de la improvisación, también la improvisación contrapuntística, las técnicas de actuación histórica, la retórica y su aplicación en la performance musical y la pronunciación de las lenguas europeas, así como el latín también. Y bueno, él también es un defensor del uso de las notaciones históricas para aproximarse a este repertorio y cantar a partir de ese tipo de notación. Y bueno, también nos dice que cuando está muy cansado de este trabajo tan intelectual, le gusta irse al bosque a admirar la belleza de los campos. Y tal vez le guste pues venir a dar una entrevista con Iberauri, como es el caso. Así que nada, vamos Le a damos paso sin darle más paso. dilación, ¿no? Hola, Hola, Ivo, buenas bienvenido. noches. Hola, ¿Cómo estás? muy bien. Muy bien, nosotros muy contentos de tenerte aquí. Te hemos presentado ya y porque, como ya he dicho anteriormente, nos interesaba mucho tu opinión y tu aproximación a este repertorio, sobre todo vocal, obviamente, por ser cantante. Sí. Y nada, va a empezar mi colega Gabriel a hacerte una serie de Ok, preguntas. ok, muy bien. Bueno, Ivo, pues un placer tenerte aquí. Igualmente. Y pues nada, como este festival se llama Nesperu Plus Fest, basada en la Ujú, obra de Poesé, ujú, pues queríamos abrir con una pregunta un poco que al igual parece ser muy amplia, la respuesta puede ajá. ser bastante amplia. Eh, y sería la siguiente. ¿Cuáles son un poco las diferencias que tú encuentras a la hora de aproximarte al repertorio vocal francés del primer siglo XVII? Ujú. ¿Y qué diferencias encuentras ahora, por ejemplo, de cantar, no sé, repertorio de la primera heure de cour, desde Boisset a Guédron Ujú. o incluso Leroy, a, por ejemplo, las influencias que tendrías a la hora de plantar repertorio puramente italiano del primer Seicento, como podría ser Caccini o Botticelli? Ujú. ¿Qué, Ujú. qué, qué te encuentras en su interpretación? ¿Qué diferencias ves y semejanzas? Ok, para mí una de las cosas que yo creo que es muy interesante es una de las cosas que Mersenne escribe también en su Armonía Universal, que cuando él habla de los cantantes, o del modo de cantar de los italianos, dice como en comparación con los franceses, los italianos cantan con afectos mucho más violentos, muy más exagerados y tal. Esa es como una de las principales distinciones que yo creo que hay entre el carácter de, del modo de cantar de los italianos en comparación con los franceses. Hay, claro, pequeñas cosas, por ejemplo, que Mercedes escribe también, por ejemplo, que la figura del trilo, de las notas repetidas que los italianos hacen mucho en esa época, para él, él dice, por ejemplo, que en Francia no se hace o cosas así, que se hace, que los franceses entonces ponen mucho más énfasis en cantar de un modo más dulce, con más finesse, con todos los tremblements y todas esas cosas. Ah, pero hay una cosa que yo creo que es muy interesante ah, para nosotros hoy, es que hoy casi no es posible para nosotros ser realmente especialistas en el estilo italiano o francés. Nosotros en el siglo XXI, claro, tenemos que hacer muchos repertorios distintos, pero eso es una realidad que casi no existía en esta época. Quiere decir, en el siglo XVII se pasa mucho entonces que cuando un músico francés o un músico italiano tiene la oportunidad de tener un contacto con, con intérpretes del otro país, es casi como que sea algo, es un otro mundo. Casi como si que ellos hacen, los franceses o los italianos, es algo que no se puede copiar por los otros. Tan grande es la distancia que hay. Para nosotros hoy en día, yo creo que la distancia parece ser un poco menos grande, esa es la impresión que yo tengo. Pero
la segunda parte de la pregunta, entonces... Sí, básicamente era un poco hablar de esto, ¿no? ¿Qué diferencias interpretativas o en qué criterios interpretativos te sueles basar a la hora de aproximarte a un repertorio a otro? Es decir, pues eso, hablaba de la primera de Cour, de Adrien Leroy, de Boisset, Guédron, Molinier, o para directamente cantar a sus contemporáneos italianos del primer Seicento, Caccini, Botticelli, etc. Claro, claro. Sí, entonces una cosa que yo creo que es interesante de decir es que para mí yo creo que es lo más importante entonces es las distintas funciones sociales que la música puede tener, tanto en Francia como en Italia, quiero decir, las diferencias son mucho más grandes cuando pasamos de un contexto sacro para el profano, que sea dentro del contexto italiano, que sea dentro del contexto francés, o si la pieza que vamos a cantar es algo con una formación grande, si estás como un solista, si estás dentro de un ensamble, o si tienen muchos otros instrumentos, quiere decir que la vocalidad tiene que cambiar. Entonces, para se adaptar a esas circunstancias. Por ejemplo, normalmente las fuentes italianas y también las fuentes alemanas de principios del siglo XVII, por ejemplo, para las voces masculinas, el uso del falsete es algo que casi no hacen. Es algo que es quase como, por ejemplo, Pretorius escribía eso mucho bien, también Caccini no le gustaba también la voz de los contratenores, como los llamamos hoy en día. Ah, en Francia, la voz que hoy llamamos como haute contre y que muchas veces tenemos la idea de que es algo ah, que es muy suave, que canta los agudos de una manera un poco más suave y tal. Eso es como, es una imagen que no es muy precisa históricamente, quiere decir, los italianos de esa época cuando hablaban de este tipo de voz, de los franceses, de los haute contre, tenían entonces la impresión de que era un canto que muy ruidoso, que cantaba de una manera que muy fea y tal, para su estética de los italianos. Sí, esas son como algunas diferencias que hay entre los otros, pero claro, hay muchas cosas que son muy similares. Por ejemplo, ah, la extrema virtuosidad de los cantantes y de los instrumentistas también en los dos países, en los dos contextos, es algo que para mí es muy importante cuando se habla en cantar con arte, o sea, cantar, sí, ah, el uso de la ornamentación es algo que es muy importante. Claro que tiene mucho más, en un nivel mucho más alto de lo que normalmente escuchamos hoy. Sí, eso es una similaridad muy importante. La cuestión del texto, o que sea, hasta, hasta qué punto ah, la performance musical tiene que expresar el contenido del texto. Yo creo que con eso volvemos un poco a mi primero, a mi primera afirmación, o sea, que tendencialmente los italianos tienen la tendencia a hacerlo de forma un poco más exagerada que los franceses, pero sí. Sí, sí. Esta diferencia un poco es como que ha caracterizado a ambos universos un poco durante, podemos decir, hasta casi, o sea, hacia el final del siglo XVIII, podemos decir casi, ¿no? Claro, claro. Leía con Laia este verano, estábamos Ajá. leyendo Mersenne, que estuvimos en un tiempo de cuarentena, pues cosas que hace uno. Teníamos mucho tiempo Claro, para leer. todos nosotros. Y reparamos en una quote de Mersenne que nos impactó, nos hizo mucha gracia. Ajá. Y estuvimos dándole vueltas bastante. Y es que Mersenne, pues un poco en su prefacio de l'art de bien chanter, está como, pues que no se puede permitir un maestro de canto en Francia, pues
Mira, pues acude a la versión de 1621, creo que cita él, de Le Nouvelle Musique, de un tal Jules Cassin, Ajá, sí, que Tania Tior va a cantar y que sí, con una especie de bajo perpetuo que dice él, ajá, como Qué hacen chulo. aún en Italia, etcétera. Sí. Entonces, ajá. un poco nos llamó muchísimo la atención esta quote, ¿no? Porque un poco de alguna manera refleja este carácter francés de primero apréndete un poco lo básico, que Ajá, luego esta nuance y esta idiosincrasia de cómo lo hacemos nosotros vendrá después si la sabes hacer, un ok, poco, ¿no? sí, 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 sí. Sonaba un poco a esto, ¿no? Era algo Ajá, así. Y nos llamaba mucho la atención que de alguna manera estuviera remitiendo al lector o al aprendiz de canto, en este sentido, a fundamentate en instrucciones italianas, de sí, una edición. sí, hay muchas situaciones en que autores como Messene, por ejemplo, ah, ellos tenían como una admiración también por los cantantes italianos y también por su modo de cantar. Mm, Sí. cierto, ciertamente, sí, sí, sí. Sí, pero es Y interesante cómo esa cita es Gilles Cassin y Mm, de alguna forma, o sea, como él de alguna forma dice, bueno, ellos están haciendo algo, ¿no? En Italia. Y ujú. luego toda la práctica de la double que se ve en Francia, hay muchas cosas que también puede ser que las cojan de los italianos. ¿Qué opinas también de eso? Por ejemplo, Botticelli que hace los retardos y luego los Sí, retardos sí, franceses. sí, eso es muy difícil de saber quién o cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Eso. Claro, ha influenciado a quién, esa es la cuestión para mí. Sobre todo porque, que yo sepa, es que no tenemos fuentes antes de Mersenne en Francia que hable de las cosas que él habla. Esa es la cuestión. Entonces, Claro, exactamente lo que qué estaban haciendo los franceses en esa época. Claro que ellos ya tenían, desde siempre, siempre tenían música polifónica de buenísima calidad, con todas las chansons francesas y todo eso. Y sí, esa es la cuestión. sí. Me Yeah. llamaba mucho la atención que de alguna manera citara una versión de Le Nouvelle Musique tan Ajá. tardía, un poco, porque él. Sí, esa es una cuestión interesante. Es posible que Mersenne tenga conocido solo no sé si hay una edición 20 años más tarde de la nueva música, o si es como un error de impresión, es Exacto. posible. Puede ser también sabiendo un poco que de alguna manera Le Nouvelle Musique al igual deberíamos hacer un inciso para el que nos esté escuchando que no sepa qué es Le Nouvelle Musique. Le Nouvelle Musique conocido como. Sí, corta pega. Bienvenidos. Otro Le tema. Nouvelle Musique, sí, exacto. Le Nouvelle Musique, conocido como un pilar fundamental en lo que es el desarrollo del primer barroco italiano en cuestiones de fundamentos de la segunda práctica, podríamos decirlo así, de una especie de compendio de áreas compiladas y compuestas por Giulio Caccini, etcétera, etcétera, pero que luego se sabe que hubo como muchas modificaciones a Le Nove Musiche, en tanto que Giulio Caccini era como muy docto de, no, los ornamentos que se escriben los míos, que nadie haga otra cosa porque no. Pero si se tiene constancia de que hubieron varias reproducciones y como modificaciones a lo que decía Ujú. Caccini en copias posteriores, ¿no? Un poco. Ajá. Podría ser interesante que una de estas copias pudiera haber llegado a referencia de Ok, Mersenne en este sentido. sí, claro. Quién sabe, ¿no? Y sí, es posible. Una otra cosa que yo creo que es muy importante también es que siempre que leemos algo como en una fuente histórica, yo creo que toca siempre ponernos antes en la posición, en el contexto de cómo pensaban la gente de esta época y no pensar como nosotros. La cuestión es que hay muchas cosas, hay muchas de esas afirmaciones, por ejemplo, de Caccini, que para nosotros no tienen mucho sentido, porque obviamente los cantantes de hoy están muy acostumbrados a leer lo que está escrito y ya está, este es el,
el punto de partida es eso. Pero para Caccini, para los cantantes de su época, Caccini empezó a cantar en Roma, que yo creo que en los años 1560, quiere decir 40 años antes del Nueva Música, y como cantante eclesiástico, creo, y todo más. Y la práctica de los cantantes de esta época es una práctica de una extrema virtuosidad. Quiere decir, su afirmación de que todo lo que él pone en el Nueva Música es como tiene que ser, sin más ni menos. Solo tiene sentido cuando conocemos el contexto, ¿entiendes? Cierto. Sí, 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 sí. Yeah. Cuando lo pones en una época en la que nosotros, por ejemplo, en este caso, estamos interesados Claro, en saber cómo ellos claro, disminuían, ¿no? claro, Pues, claro. que a veces faltan algunos cantantes, sobre todo que hacen música antigua, que no se atreven a hacer Sí, ajá, ese tipo de sí, disminuciones porque también requieren de un estudio ajá, profundizado, de ajá, horas en la mesa, sin cantar. sí, 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 Entonces, como buscadores, ¿no? De esas pequeñas inflexiones que se pueden hacer claro, y eso requiere claro. mucho, mucho tiempo de estudio. Sí, sí, exactamente. Por ejemplo, ¿tú cómo diferenciarías cuando tienes dos piezas, ¿no? Por ejemplo, un Ajá, Botticelli y un, ajá, pues, podría ser un Mersenne, el Bercé que vamos a hacer nosotros, ujú, ajá, o la pieza que luego pondremos, Enfin la beauté que j'adore de Moulinier. ajá. ¿Cómo, por ejemplo, te metes en cada uno de los repertorios? ¿Cómo diferencias el francés o el Ajá. italiano en tu vocalidad, por ejemplo? Eso es muy interesante. Yo creo que la cuestión del idioma cambia mucho. Hace muchos años que yo trabajo con la música francesa, sobre todo del siglo XVI también y XVII también, pero la cuestión de la pronuncia histórica es algo que es muy importante, que cambia mucho. Yo creo que cambia También. en, en cómo sale los sonidos de las vocales, el hecho de que se pronuncia mucho más consonantes que consonas, ¿no? En español. Sí, Consonantes. sí, consonantes, sí. Mucho más consonantes que en el francés moderno, por ejemplo, que Sí. no tiene vocales nasales. Es algo que es muy distinto también. Y eso es un punto de partida para mí que ya cambia mucha cosa. Para mí, mi estrategia para practicar esos repertorios distintos es siempre siempre elegir algunas fórmulas de ornamentación o algunas piezas con ornamentación escrita, como lo que tenemos en Mersenne o en otras fuentes también. Ah, y practicar siempre repetidas veces, como 15 minutos al día o 30 minutos al día, solo las unidades básicas ah, de ornamentación para desarrollar como reflejos de cómo hacer cuando cantamos a otra pieza que tenga los mismos movimientos melódicos Ujú. para, sí, para tener entonces el reflejo de reaccionar y hacer exactamente lo mismo. Yo creo que hay una parte muy grande del proceso de desarrollo de este repertorio de diminuciones es algo que es medio inconsciente, yo creo. Ah, esa es mi experiencia personal, por ejemplo. Pues ya que estamos en este tema, vamos a hacer un Sí, inciso sí, para escuchar la pieza Enfin la beauté que j'adore, ok. porque después de haberla escuchado, quiero que nos cuentes un poco cómo la has trabajado, porque es muy interesante. Vamos a escucharla Ujú, y luego nos cuentas. ok. Enfin la beauté que j'adore me fait connaître un sort
retour a fait la beauté que j'adore me fait connaître en son retour. Qu'elle veut que je voie encore ses yeux pour qui je meurs, pour qui je meurs d'amour. Mais puis que je vois la beauté qui m'enflamme, sortez-moi des plaisirs ôtez-vous de mon âme. Mais puis que je vois la beauté qui m'enflamme, sortez-moi des plaisirs ôtez-vous de mon âme. Le ciel voyant que son absence moi de tout mon contentement, le ciel voyant que son absence moi de tout mon contentement, audrait à ma persévérance la fin de mon cruel tourment. Mais puis que je vois la beauté qui m'enflamme, sortez-moi des plaisirs ôtez-vous de mon âme. Mais puis que je vois la beauté qui m'enflamme, sortez-moi des plaisirs ôtez-vous de mon âme. Bueno, Ivo, después de escuchar esta pieza, porque esta pieza de Moulinier, Enfin la beauté que j'adore, yo la conocía y no tiene disminuciones, no tiene doble. Entonces, Claro, cuéntanos sí. cómo lo has hecho más o menos. Sí, esa es una pieza que yo conozco hace muchos años. Ya la canto hace muchos años también. Yo creo que la primera vez que la canté en un concierto ha sido como 5 o 6 años, hace 5 o 6 años atrás. Yo no tocaba el laúd en esa época, por ejemplo. He solamente cantado la pieza con un amigo en su recital. Y la pieza me encanta porque es absolutamente genial. Y cuando yo estaba entonces desarrollando las definiciones para la segunda estrofe del texto, yo encontré entonces creo que es en la página 412 de Mersenne, en que él muestra, por ejemplo, la façon de chanter de Monsieur Moulinier, que es una variación. Hay dos tipos de variación. Una primera solo con port de voix,
con pequeñas figuras como anticipaciones de las sílabas y tal, con pequeñas apoyaturas o como queremos llamarlas. Y después una otra versión mucho más virtuosa. Y una de las ventajas que hay con el hecho de que yo estoy cantando y acompañando también con el laúd, es que yo tengo una libertad mucho más grande de cambiar la melodía y cambiar también el acompañamiento de la melodía, cambiar también la parte del laúd para que se pueda, para que, para Para hacerlas, adaptarla. exacto. Sí, por ejemplo, si yo cambio una cláusula, si yo en vez de hacer una cadencia desde arriba, con tara, sí, y yo cambio por la otra, por la cláusula de discantos, quiere decir, desde la séptima hasta la tónica, lo que sea, yo tengo la oportunidad entonces de cambiar la parte del laúd para esto también. Quiere decir, entonces, lo que yo intenté en esta versión es cambiar un poco más la melodía. Es como ir un paso adelante de, de lo que, de lo que encontramos en el ejemplo de Mersenne, por ejemplo. Quiere decir que en vez de solamente seguir exactamente las notas de la melodía y hacer solo una conexión entre las notas principales de la melodía, yo que lo hice también fue entonces elegir otras notas de la melodía, casi como crear una otra melodía, inventar una otra melodía y sobre esa hacer las figuras de diminuciones como encontramos en muchas fuentes. Y algunas, yo tenía como un plano, sí, un plano básico de lo que me gustaría hacer. Y claro, la conexión de las notas es algo que cuando has practicado e internalizado todas las figuras es algo que sale como sí, espontáneamente, idealmente, yo creo. Entonces las escribes como una especie de... Yo normalmente nunca escribo nada. A mí me gusta mucho más trabajar con memorización, quiere decir, explorando posibilidades distintas de esta melodía, intentando y repitiendo muchas veces y memorizando las cosas que funcionan mejor y otras que no funcionan tanto. Y sí, para mí esa es mi estrategia. Escribir tiene sus ventajas también, pero yo creo que una de las cosas, yo creo que es muy importante para nosotros hoy en día tener un poco más de flexibilidad para abordar ese repertorio um, en una forma que no sea rígida, que no sea, quiere decir, lo que yo intento con el laúd que yo canto y que memorizo, tengo mucho más flexibilidad de cambiar espontáneamente de lo que es la relación que tenemos con, con el texto escrito es una relación distinta. En en una situación así, en que la posibilidad de cambiar a a cada vez que hacemos la pieza, yo creo que eso funciona mucho más si no escribimos, o quiere decir escribir mentalmente. O sea, Exacto. eso es para mí, eso es para mí. Y así se crea esa naturalidad, ¿no? Que es como hemos escuchado en la pieza, se crea ese ambiente tan mágico. Es que, claro, parece que es... Que Me es alegra mucho. sí, sí, y además es que se nota que es improvisado, que es de una forma muy natural. No tiene... Sí, yo creo que el resultado cambia mucho. Si yo tuviera escrito todo eso, yo no sé si el resultado sería el mismo. No sé, no sé. Sí, sí, También parece como muy Creo que interesante no. el hecho de que, como estaba explicado un poco, me venía un poco a la cabeza la manera de disminuir un poco a
a la bastarda, ¿no? Podemos decir, Sí, entre todas sí, las sí, voces de la sí, sí, polifonía. un poco. Sí, Eh, es un y, poco y- así. y teniendo en cuenta un poco que esta pieza en concreto, si no recuerdo mal, porque puede ser que exista una versión a quatre parties, pero, Ah, pero no estoy creo que no. O sea, la que conozco tiene solo la tablatura ujú, del agudo, la guitarra. ujú. Pero es interesante también el poder, de alguna manera, con este conocimiento, el poder dar pie a recomposiciones de la misma pieza, ¿no? O sea, de Ajá, repente de una partita de dessus con el acompañamiento del laúd, de repente el ujú. poder descifrar y tener en tu mente las 4 parties a la vez, ¿no? Para Sí, poder ir entre sí, ellas. sí, sí. Es una posibilidad también. Yo no estoy seguro también si existe una versión de 4 voces de esta Creo pieza. que Yo creo no. que hay otras. Yo creo que yo Sí, conozco otras de Molinier que tienen, mm, sí, una sí, versión a 4 voces. Pero de esa que yo sepa, no, pero el creo principio que es no. lo mismo. Sí, exactamente. Pues nada, Ivo, ahora queremos finalizar un poco esta entrevista con una pregunta también muy personal y Ajá, que nos des una idea también, una opinión tuya ajá, sobre qué se necesita, qué opinas, qué se necesita para cantar este repertorio, ¿no? Cuando algún cantante dice, voy a hacer disminuciones, sean ok, italianas y en este caso francesas, doble francesas, ok. qué se necesita para poder interpretar este repertorio y, y hace falta un estudio, o sea, hace falta ser un ilustrado, digamos, para poder realizar este repertorio, o piensas que hay cosas que a lo mejor puedan también ser intuitivas. O sea, es una pregunta amplia y... Sí, yo creo que los dos caminos son muy importantes. El camino de pesquisar la parte intelectual, yo creo que es muy importante, claro. Es que es un repertorio que está muy lejos de nosotros cronológicamente, a veces también geográficamente. Pero quiere decir, el camino intelectual de la pesquisa de las fuentes, yo creo que no hay alternativa. Pero yo creo que lo más importante para nosotros hoy es también, siempre que trabajamos con ese repertorio, jamás verlo como un objeto de museo. Quiere decir, nuestra función como intérpretes hoy en día es intentar ponerlos en la situación, en la función cultural o social que esta música tenía en su época, e intentar encontrar el significado que esas piezas, que esa música tiene para nosotros hoy en día también. Pues, cuál es el objetivo que queremos alcanzar y sí. Sí, yo creo que los dos caminos son muy importantes. No creo que sea posible lograr alcanzar un resultado interesante artísticamente sin el camino intelectual, pero también sin la parte más intuitiva. Yo creo que los dos son Y importantes, sí. para ti, ¿qué sería la parte más intuitiva? ¿Cómo la describirías? ¿Cómo lo haces tú, por ejemplo? Es muy interesante, es que ¿cómo puedo decir? Hay muchos aspectos de la performance de este repertorio que para nosotros hoy en día lo escuchamos mucho más en músicos populares, en músicos de jazz o algo así. Ah, la cuestión es que la gente de esa época del siglo XVII, ah, su conexión con la música, su relación con la música o con la performance musical tenía mucho más que ver con lo que los músicos de jazz hoy en día, ah, con el modo como ellos vivencian su música, en comparación con lo que hacen los músicos eruditos de orquesta hoy en día, que como tienen una pieza que es un objeto, que es algo que ha sido hecho por un compositor hace 400, 300 años, lo que sea, es así. Y mi función como intérprete es solo funcionar como un canal para que la pieza pueda fluir, pueda ir desde el compositor hasta el público de hoy,
pero quiere decir, la función del intérprete es mucho más como de mediación y no, sin mucha interferencia, sin una función creativa también. Sí. Quiere decir que en comparación con una imagen de música como un objeto, que tiene una existencia concreta, yo creo que ellos ven la música mucho más como una acción. Como algo que llevaban dentro también, ¿no? Sí, Algo sí, que... es algo que se hace, no es algo que tiene una existencia en sí. Sí, Esa es la, sí, sí, esa es la sí. cuestión para mí. Algo mucho más vivo al final, mucho más... También, claro, claro, sí, pero era algo que no tenían cómo repetir. Lo que salía, salía y era único. Sí. Entonces, ¿qué les dirías Sí. a los cantantes que se aproximan a este repertorio, que seguramente tienen, digamos, una formación de música antigua, pero Ajá. que a lo mejor pues, están acostumbrados a interpretar repertorios más del siglo XVIII o incluso del siglo Sí. XVII, pero no esta práctica concreta de la disminución? ¿Qué les dirías a la hora de empezar con este repertorio, ¿no? Porque eso es... Ajá. Sí, yo creo que siempre para todos los repertorios es siempre muy, muy importante la cuestión del idioma, de la pronuncia y del contenido del texto. Yo creo que siempre es muy interesante empezar por eso, porque lo que vamos a poner después de ornamentación o lo que sea, siempre tiene la función de, enfatizar el contenido del texto. Y por eso yo creo que es siempre el punto de partida para todo lo que hacemos, sobre todo para una música como esa que es retórica totalmente. Sí. Y después, claro, hay yo creo que lo más importante siempre es abordar esta música como, um, ¿cómo se dice en español? Craftsman. Voy a mirar aquí. Como con artesanía, en realidad. Exactamente, quiere decir, es algo que muchas veces pensamos en la música como algo que viene del cielo, es como una inspiración sobrenatural. No, pero para esas cosas yo creo que hace mucho más de práctica, de hacerlo todos los días, cosas que pueden parecer un poco mecánicas o que yo tengo un intervalo que va de una nota hasta la otra. ¿Cuáles son las opciones que tengo para conectarlo? Y todas esas cosas son cosas que pueden ser muy aburridas de se practicar, pero lo que se hace después de muchos años de práctica con eso, ese es el objetivo que tenemos. Pero las piezas del camino pueden ser muy aburridas y muy mecánicas o lo que sea, pero es así, es así. Pero al final es una fantasía. Sí, 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 pero una fantasía que está baseada sobre esas pequeñas piezas, sobre ese trabajo como artesano, Fantástico. o sea, con disciplina, sí. Claro. Que también puede darse el caso un poco contrario, ¿no? El poder nacer con cierta predisposición vocal o artística a la hora de aproximarse a un determinado repertorio, que tu voz tenga una afinidad especial, ¿no? Ajá, Esto, por ejemplo, lo escuchaba a una entrevista de Claire Le Filiach hace ajá, poco, del año pasado, ujú, en la cual pues el entrevistador le preguntaba si ella, por ejemplo, a la hora de trabajar sobre el primer disco que ella había grabado con Le Poème Harmonique, de Moulinier, ajá, precisamente, ajá, esta práctica de la double, esta práctica retórica de la disminución sobre estas piezas, tuvo un trabajo muy teórico antes de empezar a abordar el repertorio. ujú, Ella pues, por supuesto, sí que trabajaron muchísimo y es un disco legendario, pero ella defendía luego el conocimiento de qué estoy haciendo en ese momento vino ujú. mucho después. O sea, luego ya apareció Millet, apareció Basilly, aparecieron todos Claro, estos claro. tratadistas y Ajá, pude poner un porqué al qué ok, estaba haciendo, ¿no? ajá, Y también me parece muy interesante, ¿no? Que de alguna manera, claro. o por mediante mediación de Por un otro director de camino, sí. ensemble, por otro camino, puedas llegar a Ajá. tener un resultado como el de ella, Sí, precisamente, sí, ¿no? sí. Ajá.
Sí, es muy interesante. Sí. Sí. Además que lo hacen también de este repertorio, lo hace más humano, al fin y al cabo, ¿no? Quiero decir que puede ser accesible por muchas vías diferentes también. Exacto. Pues, pues nada, yo creo que con esta última pregunta despedimos esta entrevista que ha sido Placer. maravillosa y estamos muy contentos desde Iberauri el haber podido tenerte, Ivo, con nosotros esta noche. Y ha sido un placer enorme el que hayas podido Igualmente. compartir un poco de tu praxis y tu profesión y tu sabiduría con nosotros y con los que nos estén escuchando, que al fin y al cabo es un poco pues para esto, para acercar este repertorio que nos gusta tanto a más gente posible. Claro. Pues muchas Pues nada, gracias por estar muchísimas gracias, aquí. Ivo. Sí.